Bien, gracias. Vamos a empezar. Egunon, bienvenidos a la rueda de prensa de la película Colossal, película incluida en la sección oficial fuera de concurso del Festival de San Sebastián. Y para hablar de ella tenemos hoy a su director, Nacho Vigalondo, a uno de sus actores, Austin Stowell, y a su productora, Naikari Piña. Así que, bueno, si les parece, abrimos turno de preguntas. Tenemos pregunta, aquí tenemos una primera pregunta. Y aquí otra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Nacho. Me gustaría que esta película parece una anticomedia romántica. Es completamente el desarrollo, el papel de la mujer es diferente. Me gustaría que elaboraras un poco. Y luego el tema de la responsabilidad individual y cómo eso afecta a lo global. O sea, ¿qué querías contar aquí? Porque es verdad, Pero, o sea, ese monstruo que lo pisa todo. Primero, respecto a lo que comenta, es un género por el que siento algo muy complejo, porque es un género al que amo, que siempre me ha hecho disfrutar, y a la vez es un género al que odio. Creo que tiene las comedias románticas que a todos nos vienen a la mente, tienen una dimensión política un poco controvertida. Todas las comedias románticas que yo vi de adolescente eran apologías del acoso. Si tú interrumpes una boda porque estás enamorado de la novia, está bien porque al final se va a ir contigo. No, es un tipo de discurso que con el tiempo me he ido enfrentando a él, y sí que la película, sin ser una comedia romántica, sí que juega con la idea de saber que es una comedia romántica y saber qué es lo que la destruye. Saber qué elementos en la película van en contra de los propios elementos que la película enseña. Con lo cual sí que es un puñetazo en la propia cara de la propia película. La segunda pregunta era... bueno, sí, siempre hemos utilizado en la charla de bar siempre hemos hablado de esa maldad que se da cuando aprietas un botón y alguien muere al otro lado del mundo, o cuando aprietas un botón y una bomba cae, ¿no? Esa especie de desplazamiento de la culpa que hay cuando produces destrucción, pero la víctima no está delante de ti, sino que está al otro lado. Siempre hemos hablado del botón que pulsan los dignatarios en las guerras, pero ahora sí que estamos muy habituados a través de Internet a saber lo que significa hacer daño a distancia, sin temor a las repercusiones y sin temor a enfrentarte a tus impulsos, porque la víctima está lejos, porque no la ves, por lo tanto no está pasando. Y sí que la película de alguna manera habla acerca de hacer cosas a distancia y que no te importe que esas cosas puedan generar daño o no. Tenemos, sí, aquí. Hola, buenas. Yo quería preguntarte, Nacho, acerca del reparto, ¿cómo has llegado a conseguir un reparto de este calibre encabezado por Anne Hathaway, Dan Stevens, Jason Sudeikis, Austin? Y luego también me gustaría que comentaras, echando un poco la vista hacia atrás, desde tus primeros cortometrajes, si en algún momento llegaste a pensar que ibas a hacer una película de estas características con estas estrellas. Muchas gracias. Mucho dinero. Respondiendo a la segunda pregunta, no, así de sencillo, no, tampoco tenía un plan prefijado y de hecho no lo tengo ahora. O sea, no estoy recorriendo un camino estratégico ni nada así, nada de ese calibre. No, jamás soñé ir a los Oscars, jamás soñé hacer películas a esta escala y de hecho me gustaría poder hacer una siguiente película que fuese minúscula, al lado de casa, como hemos hecho alguna vez. Pero también me gustaría mucho hacer una película aún más grande que esta, evidentemente. Me gustaría, sobre todo, más que seguir un camino prefijado, me gusta mucho imaginar la posibilidad o la libertad de poder hacer una cosa u otra sin tener que estar muy pendiente de las expectativas o sin tener que seguir un guión muy marcado. Y la primera pregunta,
Es que lo de hacer siempre como 2 preguntas en bloque es mala idea. Inevitable, si no están vinculadas además, porque si son 2 preguntas que van pegadas pero no tienen nada que ver entre sí, es muy complicado volver al... La primera era... El reparto. Al reparto. Me gustaría contar una historia heroica acerca de la gran epopeya que protagonicé consiguiendo traer este casting al proyecto, pero tengo que decir, agachar la cabeza y decir que ha sido escandalosamente fácil. Tanto Anne Hathaway como Jason Sudeikis leyeron el guión y se ofrecieron a hacer el papel. O sea, no fue algo que yo buscara y que consiguiera al final del camino, sino que a través de las negociaciones de agencias pues se hizo esta oferta. Fueron las primeras propuestas y me parecieron inmejorables, no solo por la calidad de ellos en pantalla, sino por lo que su propio nombre proyecta en la película. Cómo sus propios nombres juegan con la expectativa de la película de ser algo distinto a lo que finalmente es. Y a partir de los personajes principales montamos el resto del casting y llegó gente como Austin Stowell. Los que habéis visto la película veréis que su papel se focaliza en unas pocas secuencias. Si hubiese sabido que él iba a hacer este papel, su papel sería mucho más largo y de hecho sería molesta su presencia porque no dejaría de estar en plano. Intentaré calmar esta frustración, no sé, sacándole en plano durante todos los planos de mi siguiente película o algo así, porque la verdad es que tenemos una bonita relación que quiero confesar, aprovechando que tenemos la prensa delante, queremos decir que nos queremos y que esto es un bonito camino que no sabemos dónde nos va a llevar. Sí. Quizá Austin podría... Es todo verdad. ¿Qué puedo decir acerca de este tipo? Estaba avergonzado porque yo no le conocía a Nacho Vigalondo antes de esta película. Pero cuando se me ofreció el guión, se me dijo, bueno, que viera Cronocrímenes y la vi esa noche y básicamente es todo lo que necesitaba saber para implicarme en este proyecto. Y luego empecé a escuchar nombres como Anne Hathaway y Jason Sudeikis y Tim Blake Nelson. Y bueno, para mí fue fácil, es decir, porque yo era pobre, es decir, no tenía dinero, tenía que participar. Así que, pero mi manera de abordar este papel, yo estoy acostumbrado a interpretar el quarterback y el soldado y el policía o el abogado y cosas por este estilo. Y este es un tipo que estaba fuera de ese cajón, digamos, de personajes. Como digamos en los Estados Unidos, es como una especie de oveja, es decir, no sabe pensar por sí mismo. Todos estos personajes que están tomando todas estas acciones están marcadas, controlando a monstruos, etcétera, y abordando la lucha del poder y ¿Cómo actuarías tú si tuvieras ese poder para destruir o proteger al mundo? Y luego tienes a Joel que realmente no sabe ni lo que quiere desayunar por la mañana. Así que era un desafío para mí, pero una excelente experiencia trabajar con esas personas tan increíbles y, por supuesto, con mi amante, Nacho. Sí, el micro, por favor. Hola. Yo quería saber por qué has decidido destruir Seúl en particular. Solamente una... Qué bien. Bueno, teníamos que buscar una ciudad que estuviera exactamente del otro lado del mundo y que fuese un contexto lo más separado, lo más diferente posible al contexto en el que transcurre la película. Que no fuese... que se sintiese visualmente opuesto a lo que vemos representado el resto del tiempo en la película. Que pareciese una película que están viendo dentro de la película. Y en ese sentido la ciudad de Seúl nos resultó perfecta. Vale. Tenemos allí una, sí. No me gusta preguntar a los autores sobre las intenciones de su obra porque considero que la obra ya tiene que hablar por sí misma, pero es que tengo una duda interior bastante fuerte y a lo mejor puedes ayudar a disiparla. La película habla de gente que se siente a gusto en los bares, cuya manifestación colosal de su ego causa estragos en el extranjero, que hace el paso de largarse del sitio en el que han nacido para triunfar. ¿Cómo? ¿Podemos interpretar la película como un autobiopic de género?
La película plantea una dialéctica entre la ciudad y el pueblo y utiliza el pueblo como un posible destino final equivocado para una vida. Y yo soy de Madrid, pero vengo de Cabezón de la Sal. Y para mí Cabezón de la Sal es el lugar de donde vengo, pero también es... también, a veces me proyecto, digo, a veces especulo con ¿y si tengo que volver al pueblo con el rabo entre las piernas? Y la película parte de esos miedos y parte de esos espacios mentales. O sea, la película parte de sentimientos bastante chungos. Y en ese sentido sí que siempre que uno escribe se proyecta en todos los personajes. Es algo que es inevitable. Lo sepa uno o no, los personajes siempre son pedazos de uno mismo. Y en ese sentido, sí, el fracaso que ella experimenta a lo largo de la película, o el fracaso al que ella se enfrenta, o esa deriva no deseada, sí que es una proyección de mis propios miedos. Es una confesión que hago abiertamente. Sí. Tenemos, sí, allí primero y luego Buenos aquí. días, Nacho. Te quería hacer dos preguntas inconexas, lo siento. La primera es sobre el personaje protagonista. Estos días las películas que hemos visto de directores españoles, los personajes protagonistas son hombres con mucha testosterona. Y bueno, afortunadamente hay una película donde hay un personaje protagonista mujer que tiene una personalidad, un criterio, es poderosa, ¿no? Me gustaría que hablaras del proceso de escritura de este personaje, si tenías claro desde el principio que tenía que ser una chica y por qué. Y la otra pregunta que no tiene nada que ver, tengo curiosidad por el diseño de los monstruos, que son muy diferentes los dos, ¿no? ¿De dónde salió, ¿no? La idea de un monstruo más metálico y el otro como más orgánico o más animal, no sé cómo decirlo. Gracias. Respondiendo a la segunda pregunta, que es más fácil, cuando diseñas un monstruo en una película, todo lo que proyectas contra ese monstruo pues tiene que tener una cierta significación, tiene que tener un valor narrativo, el que un monstruo sea de una manera o de otra. Cuando tienes dos monstruos que están enfrentados, tienes que también tener en cuenta un juego de opuestos y que cada uno represente lo que no representa el otro. Y si uno de los monstruos es más orgánico y más curvilíneo y con un carisma muy específico, el otro monstruo tiene que ser más metálico, ser más esquinado y tener un color no solamente literal, sino un color emocional muy distinto según lo ves en pantalla. Para que cuando los veas pegarse tengas muy claro cuál es tu punto de vista respecto a lo que estás viendo. Y la primera pregunta, de la que me acuerdo, o sea, es que tengo la memoria hecha fosfatina, estos viajes y tanta. Es lo primero que me falla, la memoria en cuanto estoy. La primera pregunta, sí, yo tenía hace tiempo en mente el corazón. No el corazón, todo lo contrario, lo que es la idea tonta de utilizar los monstruos gigantes como el avatar de un personaje, ¿no? Y que uno haga una tontería aquí, que las consecuencias sean gigantescas allá. Eso lo tenía en mente hace tiempo. ¿Y si alguien se cae al suelo aquí y en el otro lado del planeta un monstruo cae y derriba 4 edificios? Eso llevaba tiempo en mi cabeza, pero no llegué a escribir el guión hasta que no encontré un arco narrativo que realmente me interesase. Más que un arco narrativo, un arco emocional. El saber de qué iba realmente la película a través del arco de un personaje o dos. Y eso no llegó hasta que entendí que en vez de ser dos hombres peleándose, tenía que ser un hombre y una mujer. En cuanto llegó a esa idea, yo entendí clarísimamente de qué iba a ir la película y a dónde nos iba a llevar. Hasta ese momento no era más que una idea posiblemente curiosa, pero también en esencia bastante estúpida, porque lo que es... Yo defiendo el que las películas tengan un punto de partida que pueda ser lo más ingenuo y lo más tonto, infantil posible, pero el recorrido nos tiene que llevar a otra parte. Y sí, la verdad es que nunca había hecho una película desde el punto de vista abiertamente femenino, aunque insisto en que todos los personajes son uno mismo, en cierta manera. Nunca había hecho una película que contase... Creo que en realidad el hablar sobre cierto tipo de masculinidad tóxica es algo que siempre he hecho, pero es la primera vez que lo hago desde la visión femenina. Hasta ahora siempre había hablado había hablado de la masculinidad en términos más o menos
terroríficos desde la visión de los propios hombres terroríficos. Y siempre creo que en todas mis pelis creo que he metido algo de eso. No como una forma de denunciar a otros hombres, por decirlo así, sino también de cuestionarme a mí mismo. Enlazando con esto, Nacho, felicidades, me divertí mucho ayer con la película. Muchas gracias. Y me ha gustado comprobar que sigues teniendo ganas de jugar, ¿no? Y lo que te quería preguntar es, enlazando un poco con lo que decía la compañera, lo de que el hombre sea el robot y la mujer el monstruo, aunque sea bueno, ¿hay que verle más lecturas ahí o sí es lo que parece y punto? La película tiene 5 capas de significado, progresivamente más profundo y más denso, hasta llegar a una capa última que es casi una revelación sobre el estado de las cosas, pero no lo voy a explicar. Porque creo que toda película, creo que todo artefacto narrativo, artístico, como quieras llamarlo, no debería contar con el autor al lado para resolver las cuestiones. Tiene que hablar por sí misma. Y creo que cada película tiene que tener la libertad de hablar por sí misma y de convertirse en lo que la gente vea en ella. A mí me da mucha rabia cuando en los museos hay una etiqueta que explica el cuadro. Y creo que eso le hace flaco favor a la obra. Sí. ¿Más preguntas? Aquí tenemos en primera fila. Sí, otra pregunta. Hola otra vez. For Austin this time, how do you manage? ¿Cómo has gestionado tu papel teniendo en cuenta con tu relación con uno de los mejores amigos? ¿Es algo que va de un amigo muy cercano a un gilipollas que quiere matar a personas? Es decir, tu personaje supongo que lo sabías al principio. ¿Cómo lo gestionabas? ¿Realmente erais amigos desde el principio o...? Yo creo que muchas veces, como muchas veces en la vida, eres amigo de personas debido a las circunstancias, porque estás cerca, de la cercanía, por donde te encuentras, y tu posición social en cuanto a cuánto dinero tienes y dónde pasas el rato. Joel es un tipo que, como ya he dicho antes, es un seguidor. No sabe tomar decisiones por sí mismo, por tanto es muy fácil para él caer en la trampa del narcisismo. Y Oscar se convierte en un egomaniaco y Joel no tiene la valentía para tomar una postura y decir no hagas esto, no, sigue siguiéndole. Y he tenido mi teoría propia cuando leí el guión. Yo pensaba, cuando lo leí, que todos los personajes masculinos son las voces dentro de la cabeza de Gloria, que son... ¿Te acuerdas? Habla de la primera conversación que tenemos. Es decir, todos tenemos esas voces en la cabeza y dicen, bueno, esto lo podemos hacer, le vamos a aplastar el mundo y todo es nuestro y dámelo y dámelo y dámelo. Y luego hay otra voz que te dice, venga, relájate, da un paso más hacia atrás y voy a contemplarlo con más tiempo. Y luego tenemos el pensador. Garth es un tipo... Cuenta historias aleatorias que van a ningún sitio, como nuestros pensamientos en nuestra cabeza. Luego, igual que como estoy haciendo yo ahora, estoy contando una historia. Tenemos estas cosas grandes en la cabeza y suena muy bien y luego llegas al final y dices, ¿qué? ¿Esto ha merecido la pena? ¿O de qué iba todo esto? No entiendo. Así que... Y volviendo a tu pregunta acerca del por qué Joel y Oscar están juntos, es porque se necesitan hasta cierto punto el uno al otro. Oscar necesita el apoyo de alguien que siempre estará de acuerdo con él, que sabe que nos gusta tener personas alrededor que siempre nos dicen que sí, que sí, que sí. Y Joel está buscando una dirección en su vida y yo creo que es una relación equilibrada. Buenas. Una pregunta para Naikar y para Nacho también. Tengo la duda del tema de la financiación, cómo fue, porque me llama la atención no encontrar nombres españoles aparte de vosotros, del equipo habitual, etcétera.
Entonces, el hecho de que sea todo, creo que la producción es enteramente en principio canadiense, pues me gustaría que hablarais sobre esto. Gracias. Bueno, pues en realidad, bueno, es un poco lo que ha contado Nacho, que en el momento en que Anne Hathaway dijo que sí, digamos que se dispararon unas fuentes de financiación a las que hasta ese momento nosotros nunca habíamos tenido acceso. Y luego el tema de que fuese canadiense, en el fondo hay una serie de razones de producción que, bueno, por un lado el tema de los incentivos fiscales que había allí, que era difícil competir con aquí. Luego también era complicado traer el rodaje aquí porque ella, bueno, entre otras cosas, ella estaba embarazada. Había una serie de razones. También, por ejemplo, hacer que las localizaciones de repente, por ejemplo, reconstruir una ciudad americana en España eleva el presupuesto también. Entonces, digamos que había una serie de razones por las que acabamos rodando allí. En Canadá, en Vancouver, sí. Sí, Nacho, ¿querías añadir algo? No, no sé. No, bueno, sí, lo que dice Necario. Uno aunque estoy confesando que la película es... Todas las que he hecho en realidad tienen muchos elementos autobiográficos, más o menos codificados, pero sí que cada película es un pedazo de tu vida. En el momento en que escribí la primera versión de guión, el título de la película era Santander, os lo juro. Porque Santander me sonaba como nombre de kaiju, ¿no? Como, cuidado, ahí viene Santander. Sí, sí, os lo juro. Y la película hablaba del... Sí, es completamente cierto. El título original era Santander. Hemos pasado de Santander a Colosal, que en mi mente son sinónimos. Por mucho que intentes retratar, pues como haría un novelista, elementos de tu vida para contar una historia, luego al final te tienes que someter a la lógica de la financiación y exportar el contexto de la película pues, donde te toque. Que también es un baño de humildad, es decir, por mucho que focalices la película en un entorno que para ti es familiar, tienes que aprender también a proyectar lo que tienes en direcciones insospechadísimas y acabar haciendo lo mismo muy lejos de casa. Sí, tenemos una allí. Uno, Sorionak, felicidades, porque me parece una película muy atrevida y en cambio muy divertida, de verdad, yo me lo pasé muy bien. Me gustaría saber cómo se consigue esa química entre la protagonista, que parece que no hace muy bien, y entre el público. Desde el principio la gente está conectada, ¿no? con esa protagonista, aún sabiendo que es esas fechorías de borrachera, de tal, y que mata gente al otro lado del planeta, pero en cambio hay cierta química, ¿no? La primera vez que tuve una conversación a fondo con Anne Hathaway, primero tuvimos una reunión estuvimos Necario y yo, viajamos a Nueva York a conocerla y tuvimos una reunión que luego más o menos descubrimos que era una especie de test, a ver qué tal nos llevábamos y tal. Y durante esa primera reunión, pues bueno, sobre todo me demostró que entendía el guión en profundidad, a fondo. Los 5 niveles de los que os hablé antes, los tenía perfectamente definidos. Y me pareció muy divertida y muy inteligente y, por supuesto, una estrella con la que trabajar. Eso fue así. Pero luego, en la siguiente reunión que tuvimos, ya en su casa, básicamente estuvimos intercambiando anécdotas de borrachos. O sea, yo creo que tanto ella como yo nos confesamos pues, momentos en nuestro pasado donde quizás no teníamos el control absoluto de las cosas y hablamos mucho de los destrozos a pequeña escala que habíamos protagonizado. Y en ese diálogo que tuvimos, en esas confesiones que tuvimos, pues casi no hacía falta ni definir cuál iba a ser la presencia de Gloria en pantalla. Es delicado porque ella tiene que comerse al público desde el minuto cero y hacer que el público se sienta cómplice de ella, pero tampoco es un personaje blanco, ni tampoco es un personaje inocente. Y también queremos hacerle justicia al personaje en ese sentido y no pretender cubrirla de santidad de la misma manera que cuando nosotros nos confesamos anécdotas de borrachera estamos también confesando debilidades y cosas que desearíamos que no hubieran pasado. Sí, teníamos allí otra.
Hola, hola, aquí, Nacho. Ahí. Aquí de pie. Javier Suárez, de Adictos al Espectáculo. Antes que nada, felicitarte por la película. Fue una fiesta. Creo que a los que estábamos deseando verla nos diste los que esperábamos. Entretenimiento, locura, mezcla de géneros. Y es una película que va a desatar amores y odios. O sea, esta película lo que no va a dejar es indiferente. O te gusta o no. Yo estoy en los primeros. ¿Estás preparado para que quizás sea hasta ahora la película que más público pueda traer a la sala de cine con el gancho de Anne Hathaway? ¿Y qué puede significar a que otra gente se acerque a trabajos anteriores tuyos a continuación? Sí, hombre, ya de hecho la película se ha vendido a una distribuidora en Estados Unidos y ya solamente la escala de la venta ya hace que la película vaya a tener una vida muy diferente a la de cualquier otra película que haya hecho antes. O sea, siendo muy pragmáticos, la película ya tiene una escala mayor que la de cualquier otra película que haya hecho. Y en ese sentido, pues bueno, siento también un poco siento como un poco la falta de presión que he tenido quizás hasta ahora de tener que como que representar la película en todas partes y poner tu cara en todas partes. Y el que la película sea una película de Anne Hathaway, en cierta manera también me relaja muchísimo y hace que la película se convierta casi en un experimento diferente. Y respondiendo a lo que comentabas respecto a la tensión que genera la película, yo soy, o sea, antes que cineasta, soy cinéfilo. Y soy amante del cine y soy amante de ciertos directores y los directores que más me gusta siempre han generado tensiones y siempre han sido polémicos. Es el tiempo quizá bendice a unos, condena a otros, pero yo creo que un director debería desear hacer películas en el filo que generen discusión. Yo creo que eso es para mí aspirar a comer alta cocina, hacer un cine, o sea, hacer una respuesta que tenga proyección en el tiempo y que genere discurso, la propia discusión. Yo creo que desear que tu película le guste a todo el mundo en el momento sería como desear comer comida rápida. Sí, tenemos ahí una pregunta. Hola. ¿Se me oye? Sí. El clímax es un reto de montaje por ese doble plano contra plano que tienes y quería ver si podías contar un poco esto y por qué al final no muestras las consecuencias de lo que ocurre en el personaje de Jason. Claro, quiero contestar, pero tampoco sin hacer grandes spoilers. Lo que sucede con Jason, realmente no quiero... A ver cómo hacemos esto. Lo que sucede con Jason al final no es... no quiero hacer eso con Jason, quiero hacer eso con lo que Jason representa. Por eso está contado de esa manera. No. Y respecto a lo que dices sobre la secuencia en sí, es muy difícil. Es muy difícil contar todo eso con la intención de que el público nunca se pierda. Pero bueno, el procedimiento es el pico y pala habitual del cine, que es trabajar mucho un storyboard y tener muy clara la función de cada uno de los planos y saber de antemano que cada plano funcione en relación con el siguiente. Cuando rodas un plano contra plano, realmente no sabes cómo va a cortar un plano a otro porque deriva mucho del tipo de química que tengan los personajes en ese momento. Nunca sabes claramente cuándo va a haber que cortar de un plano a un contraplano. No lo planificas a esa escala, pero si rodas una secuencia como la que estamos hablando, tienes que tener clarísimo el segundo en el que vamos a cortar de un plano a otro. O sea, pero bueno, nada que no sepáis ya. Sí, aquí tenemos otra. Hola, otra vez. Nacho, sabiendo que cada rodaje tiene su miga, que no es algo así fácil, me gustaría saber con cuál te lo pasaste mejor, con Open Windows concretamente o con esta, porque Open Windows era una virguería y esta tiene kaijus, entonces... El problema de Open Windows era que la propia virguería técnica afectaba el modo en que rodábamos con cada uno de los actores y las propias reglas que establecí en Open Windows eran una prisión constante. Con lo cual quiero decir que prefiero rodar planos contra planos, tal y como
tal y como dije en la anterior pregunta. El rodaje de esta película ha sido un poco como, recuerdo el rodaje de Colosal, en el que realmente el clima que conseguíamos generar el rodaje extraterrestre, en el que realmente conseguimos, yo creo que desarrollar una química en el set que uno iba a echar de menos, uno echaría de menos muchísimo en el futuro, ¿no? Es de esas películas que realmente te entristece dejar de rodar. Tuvimos que rodarla muy rápido por cuestiones de fechas, etcétera, etcétera. No, muy aburrido de explicar, pero rodamos el grueso de la película en 6 semanas. Todo tenía que ser muy preciso, todo tenía que moverse a gran velocidad, pero fue una delicia el rodaje. Con sus pequeños retos, porque ya sabéis que en la película hay muchas peleas. Hay muchas peleas y hay mucha fisicidad, incluso en la parte de Estados Unidos hay mucha fisicidad, hay momentos de grandes peleas, hay momentos de sucias peleas, hay momentos que son muy físicos, y nuestra protagonista, la actriz, tenía un embarazo de 5 meses, con lo cual había que cuidar mucho la forma en la que estábamos rodando todo aquello. Pero son pequeños retos que uno también tiene que saber solventar. No fueron problemas reales, sino pequeños retos. Pero aún así el rodaje fue muy placentero. He hecho mucho a mí siento mucha envidia, porque a mí me encanta rodar por encima de casi diría que cualquier otra cosa, y me da mucha envidia todos los técnicos que sé que van a rodar otra película a la semana o al mes. Yo cada vez que termino un rodaje, cruzo los dedos y digo, espero no tener que esperar mucho para rodar otra peli. Muy bien. Tendríamos tiempo para una última pregunta, si alguien tiene. ¿No? Bien. Bueno, pues damos las gracias a Nacho. Sí, no, perdona. Perdón, no te había visto. Un micrófono mejor. No te había visto, perdona. ¿Qué planes tienes ahora entre manos? No tengo la menor idea. Tengo deseos, no planes. Hay algo flotando en el aire que de confirmarse pues cumpliría mi pequeño sueño de hacer televisión, pero poco más puedo decir de momento. Digo televisión allí en Estados Unidos. Y estoy escribiendo. Y más que saber qué hacer, me gustaría saber que tengo la libertad de poder hacer una película pequeña en España, en español, y con actores y actrices que me gustan muchísimo, y a la vez poder hacer una película en Estados Unidos con monstruos y naves espaciales y rayos láser y coches explotando, que también me gusta mucho. O sea que me gustaría no tener que decidir en un futuro y tenerlo todo. Muy bien, pues os damos las gracias, Nacho, Naikari, Austin. Gracias y suerte con la película.